El alcalde de Pozolanco, Santiago Cabello, ha concluido la reorganización de áreas emprendida en la última semana y ha anunciado para el próximo pleno la entrada como nuevo concejal del doctor Miguel Ruiz Fernández, muy conocido en la localidad por su labor como cirujano del Hospital Comarcal Valle de los Pedroches y por su compromiso social. Cabello ha explicado que el hecho de contar con un equipo amplio y muy capacitado nos permite contar con personas tan valiosas y queridas como Miguel, y siempre con el objetivo de seguir trabajando por Pozolanco. El regidor ha agradecido su labor a los ediles que han tenido responsabilidades de gobierno en estos años, que ha explicado que han sido muy complicados por la pandemia y por la actual crisis de precios. Hemos logrado responder a unas circunstancias muy difíciles e inéditas y lo hemos hecho sin dejar de apostar por la inversión, la mejora constante de nuestro municipio y el apoyo a nuestros empresarios y familias y a las personas que más lo necesitan, ha explicado Cabello, que ha señalado que el objetivo ahora es continuar en la misma senda para acabar el mandato municipal con ese mismo compromiso y responsabilidad con el progreso y la estabilidad de Pozolanco. La reorganización del equipo de gobierno supone también que la concejala de Urbanismo y Obras, Anastasia Calero, se sitúe como segunda teniente de alcalde, mientras que la tercera tenencia recae en María Fernández, la cuarta en Juan Bautista Escribano, la quinta en Inmaculada Reyes y la sexta en Lola García. Anastasia Calero incrementa sus competencias con las áreas de tráfico y limpieza y jardines, mientras que María Fernández suma a sus responsabilidades la Concejalía de Juventud. Lola García, además de la Concejalía de Familia, gestionará turismo y festejos. El área de comercio y desarrollo económico recae en la edil Maribel Sánchez Alba y la de educación en la concejal y profesora Cristina Tavera. Alberto Villarejo ve ampliadas sus competencias con el área de archivo municipal, mientras que Juan Bautista Escribano sigue al frente de Cultura y Biblioteca e Inmaculada Reyes el área de Recursos Humanos y Contratación, además de Igualdad. Deportes queda encuadrado dentro de las responsabilidades de alcaldía. Por último, la portavocía del grupo municipal recae desde ahora en Anastasia Calero. El alcalde, que por cierto ayer anunció que el ayuntamiento ha comenzado de forma extraordinaria y urgente la sustitución de la red de abastecimiento de agua de las calles San Cristóbal, Villaralto y Santa Eufemia. Santiago Cabello ha explicado que estas actuaciones se suman a las que ya se vienen realizando en el abastecimiento de agua de todas las calles nuevas y en las que se realizan reformas y dentro del plan de modernización de la red de suministro y en el alcantarillado de la localidad, que consideramos una necesidad estratégica de nuestro municipio. El regidor ha explicado que esta actuación tiene como objetivo evitar nuevas roturas y molestias a los vecinos y lograr unas mejores condiciones y mayor calidad en la red de dichas calles, ya que actualmente su deterioro impide el correcto funcionamiento del abastecimiento de agua. La concejala de Urbanismo y Obras, Anastasia Calero, ha explicado que se va a proceder a sustituir los tramos afectados con un total de 744 metros de nuevas tuberías fabricadas con polietileno, concretamente 368 metros en el caso de las calles Villaralto y Santa Eufemia y 376 en la calle San Cristóbal. Existe un importante desequilibrio entre los salarios de los jóvenes y el creciente gasto social que se avecina en los próximos años. Esta es una de las conclusiones que se pueden extraer de las intervenciones de la segunda tarde de las jornadas de otoño de la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno. En la jornada de ayer se comenzaron abordando dos problemas de la sociedad española: los niveles de desempleo juvenil y el futuro de las pensiones, a cargo de Rodolfo Gutiérrez Palacios, catedrático de Sociología de la Universidad de Oviedo. Del porvenir de las pensiones habló Elisa Chulía Rodrigo, profesora titular de Sociología de la UNED. La segunda parte de la jornada versó sobre economía, con la presencia del catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia, José Antonio Martínez Serrano. Para terminar el segundo día de jornadas, la intervención de José Juan Toaria Cortés, catedrático emérito de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, presidente de Metroscopia, que avisó de que no iba a anticipar nada, ni siquiera hacer un pronóstico, tan solo hacer una traducción del estado de ánimo de la población española. ¿En qué se traduciría ese estado de ánimo si hubiera unas elecciones mañana? Este gráfico aquí está todo, creo que es sencillo. Fíjense solo en la línea negra, si quieren, son las personas de 25 y 29 años, es cuando ya todo el mundo, casi todo el mundo, ha salido del sistema educativo, quiere buscarse una vida independiente. Es yo creo el tramo en el que más hay que fijarse. Hasta los 24 años mucha gente en España, casi 1 de cada 2, sigue estudiándose. Fíjense cómo nos diferenciamos del resto del conjunto de la Unión Europea, nuestro marco comparable. ¿En qué nos diferenciamos? Nos diferenciamos en 3 cosas. El empleo juvenil es siempre mucho, el desempleo juvenil en este caso es mucho más alto, es mucho más variable, es muy cíclico y es mucho más distante del desempleo de los mayores.
Es decir, somos una situación muy extrema, incluso más extrema que países que podían ser más próximos, Portugal, Italia es un poco más parecido, incluso Grecia, Francia. Es una situación muy extrema y una situación que se ha prolongado durante las 4 décadas. Solamente en un momento del tiempo reciente, de la historia reciente, al final del gran ciclo de crecimiento de los 90 y primera década del 2000, nos acercamos un poquito a resolver este problema, pero luego hemos vuelto a tener este problema en las mismas magnitudes y con los mismos perfiles que les comentaba. Es muy singular, es una situación muy singular. No es fácil encontrar un país que se acerque ni siquiera a este patrón de intensidad de este problema, de carácter cíclico y de distancia entre el empleo de los jóvenes y el empleo de los mayores. Seguramente que han oído, voy con el segundo rasgo, ya digo que voy un poquito deprisa, voy con el segundo rasgo porque esto lo han oído muchas veces. Esta situación del empleo juvenil en España es muy injusta, es muy paradójica porque tenemos la generación más preparada de la historia de España. Eso es una verdad, pero es una verdad solo a medias. Si se fijan, es verdad, comparándose con los países más ricos, los países de la OCDE y países singulares que tienen, bueno, quizás niveles de riqueza un poco más altos, pero que son similares, verán que somos el país que tiene la proporción más alta de personas sin cualificación profesional, es decir, que han cumplido la secundaria obligatoria pero que no tienen una cualificación profesional, y a casi llega a un tercio. Son el 28% de los jóvenes ya un poco adultos, es decir, que ya están plenamente en el mercado de trabajo. Somos el país que tiene la porción más grande y es una porción muy alta, y somos el país que tiene la porción más pequeña en el medio. La postsecundaria en el caso español es casi exclusivamente bachillerato y que no tiene perfiles profesionales, pero que en un porcentaje muy alto transita a la universidad, pero sobre todo es formación profesional. Somos un país también muy singular en esto. Es decir, no es una pirámide educativa, tampoco tiene por qué serlo, porque es bueno que un país tenga más gente en la parte alta de la pirámide, es decir, entre los más educados, pero nos acercamos más a un reloj de arena, digamos, que cualquier otra figura. Digo, sí, somos un país, bueno, con esta dualidad en los niveles educativos de nuestros jóvenes, que yo creo que es una parte absolutamente central de nuestro problema. Este 28%, bueno, voy a dejar esta parte, este 28% de jóvenes que están ya en el mercado educativo no son pocos, en este grupo de edad son más de 500.000 jóvenes, o sea que, y ese grupo es para el que se ha complicado extraordinariamente el empleo. Es decir, estamos digamos, produciendo, si no es la palabra, pero digamos, estamos construyendo un capital humano con un déficit de cualificaciones profesionales extraordinariamente alto en términos comparados. Esto es lo que nos da, como saben, una triple característica del mercado de trabajo juvenil español, que es también un tanto paradójica, es decir, tenemos un porcentaje alto de jóvenes y de adultos con poco nivel de cualificación que tienen riesgos de desocupación crónica, es decir, de estar mucho tiempo parados o de estar muy poco tiempo de su vida ocupados. Tenemos, sin embargo, una tendencia a tener vacantes tanto en los niveles intermedios, es decir, en puestos de técnicos medios, como ya incluso en niveles superiores, a tener un porcentaje de vacantes crecientes, es decir, de puestos de trabajo que no se cubren, y tenemos también una cierta tendencia a incrementar la sobrecualificación de los puestos que ocupan los jóvenes, es decir, bastantes jóvenes ocupando puestos por debajo de su cualificación. La base reguladora es uno de los dos factores fundamentales de la pensión, y luego esa base reguladora se multiplica por un porcentaje. ¿Vale? En ese porcentaje intervienen dos componentes. Por una parte, los años de cotización, los años en los que un trabajador ha cotizado, ¿vale? Y la edad a la que se jubila. No es lo mismo jubilarse a los 65
que jubilarse a los 63. Si te jubilas a los 63, tienes que, tu base reguladora se reduce, o sea, el cómputo, el porcentaje que se aplica a la base reguladora se reduce. Aunque, lamentablemente, aunque hayas cotizado más años de los previstos en la legislación para obtener una pensión completa, aunque hayas cotizado 40 años y el máximo sean 35, si te jubilas a los 63 antes de la edad legal o ordinaria de jubilación, sufres una penalización. Esto se diseñó en los años 60. El sistema de reparto. Era un buen diseño para entonces. El sistema comenzó a funcionar en enero de 67 y desde entonces no ha faltado nunca al pago puntual de todas las prestaciones reconocidas, cubriendo a cada vez más pensionistas. El sistema concede pensiones con una tasa de sustitución comparativamente alta, es decir, la tasa de sustitución es el porcentaje que representa la primera pensión con respecto al último salario. Bueno, pues les diré que para una carrera de cotización completa y para un pensionista o una pensionista que se jubila a los 65 años, la proporción, esa tasa de sustitución está en el 80%. Es decir, recibimos aproximadamente, si tenemos una carrera de cotización completa, el 80% de nuestro último salario. Para que se hagan una idea, en otros países no tan lejanos, está en torno al 50-60%. Es verdad que en esos países los salarios son más altos, pero igualmente es cierto que la reducción que perciben de su retribución cuando llegan a la jubilación es muy importante, cosa que nosotros experimentamos en menor medida. Y lo que es cierto y verdadero también es que el sistema de la seguridad social, el sistema de pensiones español, protege mejor a los mayores del riesgo de la pobreza, y eso lo ha mostrado muy bien Rodolfo, que cualquier otro dispositivo de nuestro estado del bienestar. Es realmente la joya de la corona el sistema de pensiones de la seguridad social de nuestro estado del bienestar. Y lo que vemos es que el sistema ha ido, como decía antes, cubriendo cada vez a más pensionistas y fundamentalmente en las pensiones de jubilación, porque el sistema de pensiones, bueno, estuvimos hablando del sistema de pensiones contributivas. Dentro del sistema de pensiones de la Seguridad Social hay también un sistema de pensiones no contributivas, pero ese no representa gran problema. Se paga con impuestos generales, las pensiones no son numerosas y son relativamente bajas. El que representa un problema es el sistema contributivo de las pensiones. Va a volver una cierta reindustrialización de los países occidentales, que la habían olvidado los europeos también, excepto Alemania. Va a volver también esta idea de que hemos de tener contratos a largo plazo. Va a volver también la idea de los inventarios en la zona micro, digamos, en la parte micro, en la parte de las empresas, que hace en la parte de las empresas y de las administraciones públicas. Ya ven ustedes que hasta la sanidad española dejó de tener inventarios, como se demostró cuando llegó la crisis COVID, dejó de tener stocks y eso no se puede hacer porque uno creía que eso estaba garantizado, que se podía comprar en cualquier momento y en cualquier circunstancia, y ya se ha visto que no es así. De modo que estas son las lecciones que estamos extrayendo de estas dos crisis. Son dos crisis un poco distintas, o han sido dos crisis, o están siendo dos crisis un poco distintas. Pero es la primera vez, la crisis COVID es la primera vez que tenemos una crisis económica global, verdaderamente, que ha afectado a todo el mundo, a todos los países. Son dos crisis que tienen otra característica también singular, y es que ninguna de ellas se ha producido desde la economía, ninguna de ellas se ha producido en el ámbito de la economía. Le han caído encima a la economía, le han venido sobrevenidas a la economía, pero ninguna de ellas se ha originado en la economía. No podemos decir lo mismo de la crisis de 2008. La crisis de 2008 sí fue una crisis estrictamente económica producida por errores de cálculo de agentes económicos. Pero estas dos no. Estas dos han sido dos crisis que nos han venido encima. Por eso decía al principio que hemos descubierto que la economía no depende solo de la economía, claro. La primera de ellas, la crisis COVID, decía, ha sido la primera crisis global, verdaderamente. La crisis COVID, saben ustedes que fue una crisis muy intensa, pero que se desvaneció muy rápidamente en casi todos los países. Al año siguiente, el año 2021, ya estaban muchos países por encima de su nivel de producción del año 2019, por tanto ya habían superado esa crisis tan intensa de 2020. Había llegado esa situación y eso hizo que, junto con lo que habíamos ahorrado durante la época de la crisis de la pandemia, pues hubiera
un exceso de demanda que de repente provocó unos ciertos estrangulamientos en la economía internacional y comenzó una subida de precios en los productos intermedios, en los sistemas de transporte, una subida de precios a la que no se le prestó demasiada atención. Estoy hablando de hace exactamente un año, finales de 2021. La crisis de Ucrania nos ha demostrado dos cosas. Primero, si en la primera crisis, en la COVID, los estrangulamientos estaban sobre todo en algunos sectores del sector servicios y también en productos industriales, especialmente en productos intermedios de la industria, la crisis de Ucrania nos ha puesto encima también estrangulamientos nada menos que en la energía y en los alimentos, que son dos sectores mucho más transversales que los productos intermedios de la industria. Por tanto, eso ha provocado que esos dos problemas que en 2021 avizorábamos, la inflación y una reducción del crecimiento, pues se hayan agravado muy considerablemente. Realmente ahora ya la inflación no es un problema como el de hace un año que creían los bancos centrales que podían controlar subiendo levemente los tipos de interés. Ahora ya se están planteando hacer las cosas en serio. El Banco Central Europeo en su última reunión de este mes ya ha dicho que, claro, como la inflación en la eurozona ya ha superado a la altura del mes de octubre, estamos ya por encima del 10%, pues que se tiene que plantear las cosas más en serio y que, por tanto, tiene que hacer unas políticas de ajuste más severas de lo que él pensaba. Luego, luego entraré en ello un momento más. En 2011 hay un hartazgo en la sociedad española de un bipartidismo que había funcionado muy bien desde las primeras elecciones en 1789. La fecha fundacional de la democracia, como ustedes saben, es la primera elección democrática, 1977, que no computa en el recuento de legislatura, ya lo saben, porque legislaturas se consideran aquellos parlamentos elegidos cuando ya hay constitución. Como el 77 no había constitución, no cuenta como legislatura, sí como elección democrática, claro. Por cierto, recordarán que ese primer Parlamento democrático tuvo como presidente de honor a Dolores Ibarruri, la pasionaria, y en la mesa de las cortes, de esas primeras cortes democráticas, en su primera sesión estaba sentado Rafael Alberti, gran poeta, pero militante conocido comunista. No pasó nada, no hubo ningún alboroto, ni Fraga le dio un infarto porque estaba elegido de diputado, es decir, con una normalidad que hoy en día asombra, vista la crispación que la clase política, insisto, no la sociedad, está procurando. Por eso hay esa disociación tan fuerte que hay ahora. El principal problema político de España en este momento es que la clase política, sobre todo la nacional, está en una historia que no tiene que ver con el que está la ciudadanía. No conectan, se quejan. Es que no nos escuchan, no, es que lo que decís no les interesa. Es que no habláis de nada que interese a la gente. El otro día una ministra la ministra ni más ni menos que portavoz del gobierno, la ocurrencia de decir que iba a ser necesario imponer a los medios informativos que informaran todos los días 5 minutos de las decisiones del gobierno. Me está usted diciendo, ¿dónde está la libertad de información? Sí, que es que no se enteran porque es que lo que ustedes deciden no va en la línea de lo que a la gente le preocupa. Se ocupan de temas que son, sin duda, importantes, pero que no son urgentes ni prioritarios y que, en todo caso, no son los que la realidad demanda. Lo que hemos estado viendo esta tarde aquí, que son problemas que, bueno, José María, sin pretenderlo, porque no es su función, dice, esta vez traigo noticias preocupantes. Esto es lo que nos debería preocupar. La ley trans es importante, qué duda cabe, pero afecta a 25.000 personas, respetabilísimas, pero el 70% de los españoles dice que no es un tema prioritario. La ley del sí es sí, pues se ha hecho deprisa y mal, porque convenía por razones político-ideológicas, no por razones de interés social, y resulta que tiene un efecto contradictorio. Resulta que va a ser más benévola para los violadores y para los que hacen actos intolerables que la legislación anterior. Es decir, hay un divorcio muy claro entre la clase política actual y la ciudadanía, pese a lo cual, repito, no reniegan de la democracia, y si hay elecciones, esa que les digo que vamos a celebrar mañana, ¿verdad?,
votarían. Es decir, claro, cuando no hay elecciones convocadas, las personas que te contestan ¿qué votaría usted? No son tantas como votan. En España, en promedio, de votación es alto, es un 74%, en promedio. Ahora en los sondeos sale un 62%. Es decir, hay un 12% que está esperando bueno, que sea de verdad, que no sea un experimento puramente imaginario, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado? En 2011 hay una crisis muy fuerte, es el movimiento del 11M, lo de la llaman democracia y no lo es, de los indignados, etcétera, y la aparición de un partido nuevo que en las elecciones europeas siguientes tuvo un pequeño resultado, pero tuvo 3 diputados, que fue Podemos, poco después el otro partido nuevo, que es Ciudadanos, y hay la idea de que hay una renovación, que vamos hacia un multipartidismo. La sociedad española es partidaria de multipartidismo, porque como es muy plural y muy diversa, prefiere que haya muchos partidos, pero que se entiendan. Entonces lo que descubre es que durante 8 años hay muchos partidos y no se entienden, que cuando pueden formar mayoría, cuando Ciudadanos y el PSOE suman 180 diputados, en vez de formar gobierno se separan. Y lo intentan, lo habían intentado antes cuando sumaban 130, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo es posible que sumando el PSOE y Ciudadanos 180 diputados, mayoría absoluta, no hagan gobierno y se peleen? Bueno, en fin. Entonces, hay ese fraccionamiento y hemos pasado de un bipartidismo imperfecto, había 2 grandes partidos, PSOE, PP, y unos partidos colaterales, el PC, Izquierda Unida, Vox cuando nació, una ala dura derecha y tal. Ahora lo que hay es un bibloquismo. Hay 2 bloques ideológicos, la derecha y la izquierda, cada uno de ellos con un partido referente. Por un momento pareció que en la izquierda la primacía estaba en disputa entre Podemos y el PSOE. Eso ha pasado. Ahora la intención de voto que ustedes, todos nosotros manifestaríamos ahora, daría a Podemos apenas el 10% del voto, es decir, mucho menos de lo que obtuvo la última vez. Y en el lado de la derecha hay también un bibloquismo en el que hay Vox, que se ha consolidado, pero que desde desde que se produjo el relevo en la presidencia del partido, y ahí verán cómo muchos titulares de prensa son excesivos, exagerados y precipitados, el PP duplica en intención de voto a Vox. Cuando el presidente del PP era Casado, estaban casi empatados. El efecto Feijóo, el verdadero efecto Feijóo, no es el que se deriva de la victoria llamativa del actual presidente de la Junta de esta comunidad. Es el que se produce cuando se produce el relevo en la presidencia del partido. El PP supera a su rival en el bloque de la derecha en 2-1, cuando estaban casi empatados, ¿no? Entonces, en este momento lo que tenemos 2 bloques y la gente dice que el PP y PSOE tienen muy poco en común, pero que tienen que hablar y entenderse. Y en cambio dicen que el PSOE y que el PSOE y Podemos tienen bastante en común, pero que no deberían pactar, y que el PP y Vox tienen algunas cosas en común, pero que tampoco deberían pactar. En otras palabras, la ciudadanía dice, bueno, me parece bien que la izquierda entre sí se junten y tal, hablen, son el mismo bloque, pero no deberían pactar entre ellos. Son muy distintos PP y PSOE, pero justamente porque son muy distintos y son los dominantes, son los que deberían hablar. Justamente son los que no hablan. De ahí la frustración. Para terminar, con esto que les he dicho, lo que ya se estarán imaginando, es que si mañana hubiera elecciones, lo más probable, con esto que les he contado, que todo esto puede cambiar y no voy a insistir más en ello, sería que el partido más votado sea aquel que en estos momentos tiene el líder que más personas en España desearían ver como presidente, que es el PP. En estos momentos el 48% de los españoles diría que si tuviera que escoger como presidente del gobierno entre Feijóo y Sánchez, prefiere a Feijóo el 48%, a Sánchez el 42%. Bueno, pues más o menos sería la diferencia que habría en voto, unos 6 puntos entre PP y PSOE, aproximadamente, en este momento. Y en la Biblioteca Pública Municipal de Pozoblanco tenía lugar una conferencia organizada por Izquierda Unida Pozoblanco, ante la cercanía
de la celebración del 25M, Día de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. La conferencia versó sobre los avances legislativos en igualdad, entre otras cuestiones. Se trató, por ejemplo, en profundidad la polémica con la ley del solo sí es sí. En primer lugar, dar las gracias a las personas que estáis aquí esta noche asistiendo a este acto, dar las gracias a Canal 54 y, como no, dar las gracias a nuestras compañeras Rosa María Rodríguez Ruz y Ana Guijarro Carmona. Ellas están aquí esta noche para hablarnos sobre los avances legislativos en igualdad. Rosa María Rodríguez Ruz es responsable del área de igualdad de Izquierda Unida en la provincia. Es abogada. Actualmente es jurista en el Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía y también asesora jurista en el Centro Municipal de Información en el Ayuntamiento de Montalbán. Ana Guijarro Carmona, de Montilla, se me ha metido Montalbán. Ana Guijarro Carmona es licenciada en Derecho, especialista en Derecho de Familia, es teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Montemayor y miembro del grupo de trabajo de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia de Género. También estuvo anteriormente como diputada en Córdoba por Igualdad. También tengo que disculpar a la compañera Lucía Alcántara Naranjo, responsable del área feminista del Partido Comunista de Andalucía en Córdoba, que la íbamos a tener aquí también esta noche, pero por causas de salud no ha podido venir. Desde Izquierda Unida de Pozoblanco, con este acto queremos conmemorar el día 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia Machista. Creemos que es importantísimo concienciar y visibilizar las violencias machistas, y más en momentos en los que existe un negacionismo total de estas violencias por parte de la ultraderecha y sectores de la sociedad y de la política fascista y conservadoras. El negacionismo actúa como acicate y caldo de cultivo para la proliferación de todas las formas de violencia machista, provocando un aumento de dichas violencias. De hecho, en los últimos tiempos estamos sufriendo no disminución de esta violencia con los años que llevamos luchando contra ella, sino que se está aumentando el número de violencias. Creemos también que la violencia de género tiene que ser una cuestión de Estado. No podemos estar en el siglo XXI y que llevemos al día de hoy 1.171 mujeres asesinadas desde 2003, en que se empezaron a hacer los recuentos, y también van asesinados 47 niños y niñas por violencia vicaria. Por ello, esta noche queremos escuchar a las compañeras en los progresos que ha habido en la legislación, y podemos demandar también aquellas cosas que creemos que hay que seguir avanzando. Una de ellas, creemos y pensamos que tiene que ser cuestión de Estado, porque si no, este problema no se resolverá nunca. Bueno, nos parecía desde la Dirección Provincial de Izquierda Unida Córdoba que esta era una buena ocasión para poner en valor a las mujeres del norte de la provincia de Córdoba, ¿no? Mujeres que, por la situación, digamos, geográfica, pues parece como que estáis un poco más desconectadas del resto de la provincia. Y bueno, deciros que la intención de esta dirección provincial es que estéis con el resto de Córdoba, ¿no? Y que si necesitáis cualquier cosa de la dirección provincial, pues que podéis contar con nosotras y con nosotros sin ningún tipo de problema. Agradeceros y poner en valor la labor que hacéis de tantísimos años con vuestra asociación, con Ventana Abierta, y animaros a que sigáis en ello, ¿no? En un momento como el que ha descrito la compañera, en el que día sí, día no, tenemos que enfrentarnos y defender cuestiones que ya estaban totalmente superadas, como que la violencia de género es producto de la desigualdad. Eso está en la propia exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2004, pero tenemos que seguir explicando que la violencia de género es producto de la desigualdad y que la desigualdad existe y todos los días nos tenemos que enfrentar a ella, ¿no? El negacionismo de esos sectores reaccionarios de la política y de la sociedad es un enemigo a batir, frente al que todas y todos tenemos que estar unidos y unidas, porque precisamente por los avances que se están experimentando en estos últimos tiempos es la razón por la que la reacción del patriarcado y de ese movimiento
conservador es tan grande, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, animaros a que sigáis en el trabajo y a que contáis con nosotras para todo lo que necesitéis, sin ningún tipo de duda, ¿vale? Vamos a intentar dar pinceladas sobre algunos de los avances que ha habido en esta última legislatura, que como bien sabéis está cogobernada en este caso por Unidas Podemos y por el Partido Socialista a nivel estatal, y que ha supuesto para el Ministerio de Igualdad un gran reto, entiendo yo, en primer lugar, por la inmensa cantidad de temas que ha querido abordar, quizá en mi opinión más de los que podía abordar en las condiciones en las que se encontraba de cogobierno, pero precisamente en ese reto yo creo que es donde encuentras, bueno, pues las dificultades y las satisfacciones. Y yo creo que al final de esta tarde seguramente que tendremos ocasión de hablar entre nosotras, que no sea un monólogo por mi parte, podamos encontrarnos en las satisfacciones y encontrarnos en aquellas cosas que creemos que nos van a suponer un avance para que muchas mujeres de diferentes condiciones, de diferentes razas, en diferentes contextos económicos y sociales de nuestra sociedad, no estén solas. Y yo creo que en aquellas diferencias en las que nos encontremos, que también nos encontraremos, serán las menos y aún tendremos la oportunidad de trabajar sobre ellas, ¿vale? Yo creo que eso es un mensaje que me gustaría transmitir desde primera hora, porque soy muy consciente de que los avances legislativos, muchos de ellos han causado estupor en algunos ámbitos, en otros una enorme esperanza, precisamente para esas mujeres que se encontraban en situaciones que no tenían absolutamente ninguna cobertura legal, pero también con la necesidad de seguir trabajando y de seguir mejorando. Nadie tiene la fórmula perfecta. El hecho de que una ley exista no es sinónimo de que sea absolutamente infalible o que sea absolutamente certera, sino que en el día a día es donde se detectan esos errores y en el día a día es donde vamos a poder conocer si es una ley válida, una ley útil, y sobre todo que tengamos la oportunidad de seguir ahondando en el espíritu de las leyes, ¿no? Que finalmente es lo que pretende este cogobierno, yo entiendo, el atender en lo máximo posible las necesidades de más del 50% de la población, de una masa de personas que no es un colectivo, sino que precisamente pues movemos el mundo y en este caso movemos también la sociedad en la que nos vivimos y cuya discriminación no tiene parangón con ningún otro, pues en este caso masa de personas en ninguna otra parte del mundo, ¿no? La discriminación que sufren las mujeres es a todos los niveles y en todas partes, en diferentes contextos, pero siempre de forma organizada, como una especie de banda criminal que quiere constantemente, ¿no?, doblegar esa voluntad de ser iguales o al menos de ser tratadas con la misma dignidad y con las mismas oportunidades. Entonces, en esa búsqueda, en esa lucha contra el patriarcado y el capitalismo, que para esto se congenian a las mil maravillas y consiguen encontrar la fórmula para doblegar una y otra vez los avances, creando de nuevo retos distintos, pues es lo que creo que ha intentado hacer el Ministerio con más o menos acierto. Fin de semana, por cierto, cargadito de actividades solidarias en Pozoblanco. En primer lugar, como siempre, darle las gracias a los medios de comunicación por estar aquí en el Ayuntamiento de Pozoblanco para presentar esta carrera solidaria organizada por el Colegio Público Ginés de Sepúlveda, un acto más después del que se tuvo ayer en el Teatro El Silo, esa conferencia pues tan bonita, tan especial y tan maravillosa que todos quedamos tan contentos, y aprovechando también la ocasión pues felicitamos especialmente a la dirección del propio colegio, a la presidenta de AMPA, María, también, y a todas las compañeras que tienen también el gusto de estar aquí esta tarde pues por deleitarnos con Mar Romero, que ayer estuvo también con nosotros. Como decía anteriormente, venimos aquí a presentar esa carrera, un acto más de este 50 aniversario del propio colegio, con la directora del Colegio de Ginés, con Ana, y con María como presidenta del AMPA, que serán ellas la que nos desgranará y dará mucho más detalles de esta propia carrera. Nosotros del Ayuntamiento de Pozoblanco estamos a su entera disposición para cualquier cosa que nos necesiten, que podamos ayudarles, que podamos colaborar con ellos. Os vamos a presentar la carrera que estamos
haciendo este año en el colegio con conmemoración del 50 aniversario. Será este sábado 19, será el inicio y la finalización en el colegio. A partir de las 10 de la mañana abriremos las puertas del colegio para que se vayan preparando los corredores. Habrá diferentes categorías, empezaremos con los niños de infantil y continuaremos con todas las etapas para finalizar con una carrera general, donde esperamos que participen las familias, los antiguos alumnos y todo aquel que quiera colaborar. Como bien ha dicho Santi, es una carrera solidaria que será este año a favor de la Asociación Española contra el Cáncer Infantil. El dorsal es solidario y cuesta unos 5 euros. En él os daremos una camiseta con el logo conmemorativo del 50 aniversario y además el dorsal. Yo por mi parte animar a todo el mundo a participar, antiguos alumnos y a toda la población, que es por una buena causa y así conmemoramos nuestro 50 aniversario. Muchas gracias a todos y a participar. Sábado 19 de noviembre, el Ayuntamiento ha organizado un festival en beneficio de Ucrania. Tendrá lugar en la caseta municipal, comenzando a las 12:30 del mediodía hasta las 2 de la noche. En el mismo actuarán Eddie, el payaso dormilón, durante todo el día, Zumba con Javi Rubio y Encarni a partir de mediodía, A Nuestro Son a partir de las 15 horas, Titín y compañía a partir de las 18, Longplay a partir de las 22:30 y el DJ José González hasta las 2 de la mañana, castillos hinchables para los más peques y showroom. Organiza el Ayuntamiento de Pozoblanco, colabora Solidaridad Urgente. Que desde el mes de marzo que llegaron los primeros ucranianos a nuestra zona, al Valle de los Pedroches, nosotros montamos grupos de familias, algunas en acogida y otros que venían familias completas y los teníamos en vivienda protegida, digamos. Esto se mantenía a base de donativos de muchas familias. Nosotros teníamos 7 grupos montados diferentes, aquí en Pozoblanco nada más te hablo. Y eran aportaciones mensuales que hacían. Nosotros en un principio montamos su grupo y pedimos una colaboración de 3 meses. Cuando la situación se iba alargando pedimos 6 meses. Ya llevamos casi 8 meses y esa colaboración, lógicamente, supone un esfuerzo importante para cada una de las familias de aquí, de Pozoblanco y de la zona que aportan. Entonces, se nos están acabando los fondos para seguir continuando con un tipo de vida digno, digamos, de estas personas, ¿no? Se nos ocurrió la idea de hacer algún evento que sirviera de apoyo. Eso respecto a la gente que tenemos aquí acogida en la zona. Pero por otro lado, nosotros desde el 20 y tanto de marzo llevamos mandando material, todo tipo de material y muchísimo, al principio mucha comida, mucha ropa, pero muchísimo material sanitario. A través de Madrid, un ucraniano que hay allí, él recoge mucho en Madrid, más lo que nosotros le aportamos y lo manda directamente a Ucrania. Así hemos hecho, pues compramos desfibriladores, le hemos mandado material de ortopedia, le hemos mandado dinero y allí en Madrid se ha comprado material quirúrgico y no paramos de mandarle material, lo que es medicación, que nosotros podemos hacer desde aquí, pero para eso también se necesita dinero. Entonces se nos ocurrió organizar algo que pudiéramos conseguir una cantidad de dinero que nos ayude a seguir con esta actividad. Nos dirigimos al ayuntamiento y solicitamos el uso de la caseta y el ayuntamiento fue el que nos dijo que nos mostró su apoyo y nos dijo que lo organizaban ellos y que nosotros nos quedábamos con la barra y entonces empezamos a llamar a puertas de un montón de empresas de aquí, de pueblos cercanos, porque el viso se ha volcado tremendamente. Y nos encontramos con un cartel buenísimo y con el día completo. También al españolito de a pie se nos está apretando de muchas maneras. Entonces, cuando uno tiene que decidir entre hijos estudiando fuera o me quedo parado o esas cosas, pues uno quita de sus actividades lo menos necesario. Antes está atender a tu propia familia que atender a familias de fuera, eso es lógico.
Y claro, han ido disminuyendo con el tiempo. Aparte nosotros eso mismo, habíamos pedido un compromiso de 6 meses y nos parecía también abuso tener a gente colaborándonos directamente con una cuota mensual durante más tiempo. Entonces ha sido otra manera de intentar continuar con la ayuda, pero no tan directa, sino con un evento más grande. No sé, yo estoy sensible con el tema, quizá al principio como todo el mundo, por el impacto, y después cuando traba cierta amistad con ucranianos, y yo en este caso me refiero a Román, desde Madrid, que él es el que me cuenta las cosas de primera mano, y hay cosas que te vuelven del revés. Es que hace una semana yo le preguntaba que qué material necesitaban para mandarle, y me contó un detalle que me dejó. Me decía que las compresas higiénicas de las mujeres ahora mismo las están utilizando los soldados a modo de plantilla para que le absorban la humedad. Entonces, cuando sabes cosas así tan cercanas, tan básicas, que tú normalmente eso no lo puedes imaginar, pues como que te toca un poquito más de cerca, ¿no? Y cuando él dice, ya no tenemos dinero para comprar tubos de tora, para comprar material de primera necesidad en un campo de batalla, pues es lo que nosotros intentamos. Si de alguna manera le hacemos una aportación económica, y ellos allí en Madrid, que están todos los tipos de laboratorios y de casas comerciales importantes en el campo sanitario, si de esa manera podemos contribuir, nos sentimos bastante contentos. Bueno, pues el festival es solo un día, que en un principio habíamos pensado, fuimos un poquito ambiciosas, habíamos pensado en viernes por la noche y sábado, pero al final nos quedamos solo con el sábado. Y empieza sobre las 12, 12 y media de la mañana, con Javi Encarni, que hace zumba, y a toda la cantidad de gente que practica, y aunque no lo practique, es algo divertido, pueden empezar a acompañarnos desde ese momento. A mediodía tenemos previsto hacer una estupendísima miga, con un mogollón de voluntarios que tenemos pringados, padres, amigos, tíos y demás conocidos, y ahí a mediodía nos acompaña un grupo de flamenco y pop que se llaman A Nuestro Son. Luego a media tarde tenemos a Titín y compañía, que son de aquí de Pozo Blanco, bastante conocidos, y por la noche viene el pastel o la guinda, que a partir de las 10:30 de la noche con Long Play, que yo creo que es bastante conocido también aquí en la provincia, y es un grupo de versiones que están ahora muy de moda y esperamos pasárnoslo bien. Un DJ también, José, hasta las 2 de la mañana, que tenemos permiso legal. Tampoco pretendemos que la gente esté allí desde las 12 hasta las 2 de la mañana, porque bueno, estaremos las que estemos, pero el día es largo, hay muchos tipos de actividades diferentes. Y también insistí un poquito que lo que hemos pretendido es que colaboren o que puedan aparecer por allí familias enteras. Tenemos al grandísimo Eddie como payaso, que va a estar allí todo el día. También tenemos en plan gastronómico, pues Café Sin Intermediarios nos ha donado un stand con café y pasteles que nos están haciendo las mismas ucranianas y voluntarias del Viso y de aquí de Pozo Blanco, para que nos calentemos un poquito el estómago, porque parece que va a hacer frío, y luego le planteamos la idea de un pequeño showroom a 4 o 5 tiendas de aquí de Pozo Blanco, y van a estar allí también, haciéndonos compañía. Desde Solidaridad Urgente, en nuestras redes sociales publicaremos el número de cuenta de la Caixa, donde se pueden hacer aportaciones, y directamente, tú sabes que la Asociación Solidaridad Urgente está unida de la mano a la tienda solidaria que tenemos aquí en la Plaza de la Constitución. Allí tenemos siempre 2 huchas que pone Ucrania, y allí en cualquier momento, en horario de tienda, puede hacer cualquiera su aportación. Pues animar a la gente que nos acompañe en algún momento del día, y de antemano dar las gracias, porque nuestra palabra favorita es gracias, gracias, gracias. Nosotros llevamos sobreviviendo ya casi un año gracias a la gente. Pues como le hemos estado comentando estos días, mañana sábado se va a poner en escena en el Teatro El Silo la obra Dos tontos pelados. Interesante por varias cuestiones. Lo primero, porque se trata de una producción local, escrita
por un dramaturgo local, dirigida también por gente del teatro del pueblo. Las personas que van a ponerla en escena son también paisanos nuestros, y también, no vamos a decir lo más importante, pero también sin duda muy importante, el hecho de que lo recaudado va a ir a beneficio de esas 5 asociaciones que se dedican a trabajar en el ámbito de la salud en Pozoblanco. Y precisamente queríamos hablar un poquito con uno de los artífices de esta obra de teatro, de este montaje, José Antonio Torres. Bueno, bienvenido, gracias por atendernos. Lo primero, muchísimas gracias, porque además te hemos pedido prácticamente entre clase y clase, ¿no? Tenemos entendido. Buenas, Antonio. Pues sí, aquí estoy, en un huequecito que he tenido esta mañana en el trabajo, y aquí encantado de atenderos, la verdad. Bueno, a José Antonio lo cierto es que lo conocíamos de un montón de cosas. Bueno, lo primero, pues que es el hijo de la que durante muchísimos años fue nuestra churrera favorita, ahí en el bar Faustino. Como decimos, es una persona que hemos conocido desde siempre, pertiguista también, y en los últimos años muy ligado a las Olimpiadas Rurales de Añora, poniendo un poquito la banda sonora, ¿no? Y ahora encima, dramaturgo. Sí, hacemos un poquito de todo. Yo suelo decir, porque no me considero experto en nada, que soy un poco como el maestro Liende, ¿no? Que de todo sabe y de nada entiende. Pero bueno, la verdad es que considero que un poco de eso se trata la vida de los pueblos, ¿no? De intentar tomar iniciativa y formando parte de las cosas que al final nos gustan y que hacen que prospere un poquito la cultura y en el ámbito de nuestra zona, de nuestra comarca. Bueno, sin duda alguna eres de esas personas que están ahí en primera línea de batalla. ¿Cómo surge la idea de crear esta obra de teatro, Dos tontos pelados? Pues mira, todo surgió porque el teatro era algo que a mí hasta no hace tanto tiempo era algo que me gustaba. La verdad es que asisto bastante a ver obras de teatro y diferentes espectáculos, tanto en el pueblo como me gusta salir fuera también a ver espectáculos. Y un día Emilio Escribano contactó conmigo, tenemos amistad desde antes, contactó conmigo para intentar para ver si me animaba a participar en la obra de teatro Sonada. Y a partir de ahí fue como me fue picando el gusanillo por el teatro. Más adelante, en el año 2021, creo que fue el año pasado, organizó un concurso de monólogos y me animó a que participase en él. Y me animé. La verdad es que es algo que me gustaba, me llamaba la atención. Tengo cierta facilidad para escribir, aunque no me dedico a ello. Y creé un monólogo y salió bien. Participé en el concurso y demás, intentando que alguien más del grupo de teatro se animase a participar. Escribí varios textos en tono de humor, ¿no? Para ver si a alguno le interesaba y quería participar como monologuista también. Y esos textos al final se quedaron ahí en el cajón. Y en conversaciones con él, en verdad medio en broma, que es como surgen las grandes ideas, surgió el hacer un espectáculo juntos, que no sabíamos cómo darle forma y demás, y se me ocurrió la idea de esos textos, que en un principio eran monólogos, adaptarlos a guión de teatro, hacer los diálogos e incluirle algunas cosas nuevas y conseguir pues lo que hoy en día es la realidad de la obra Dos tontos pelados. Bueno, Emilio también muy ligado a temas de teatro desde hace mucho tiempo. Y bueno, digamos que estáis constituidos como grupo más o menos fijo. Quiero decir, de momento digamos que la compañía formada por vosotros tiene ese nombre que, bueno, para los que tengan dudas, pues hace referencia a que precisamente los dos asisten al mismo peluquero, poco más o menos, y tienen el mismo corte de pelo, como pueden ver. Sin hacer esto que ahora se llama spoiler, lo que decíamos antiguamente, sin reventarnos el final, hasta donde puedan leer, ¿de qué va Dos tontos pelados? Pues la obra es una obra de humor, como digo, ¿no? Es una comedia que está sacada de textos que en un principio se concibieron para ser monólogos, y lo que tiene la obra son conversaciones entre dos personajes. La obra es solo de dos personajes. Conversaciones sobre aspectos cotidianos, y algo importante que yo siempre digo para definir la obra es dos tontos pelados. Si nos ves te hace gracia, pero lo que tienes que tener en cuenta es que pelados estamos, que se ve, pero que más tontos que pelados estamos también. Y es un poco eso, ¿no? Que
concibe unas conversaciones sobre aspectos cotidianos que todo el mundo entenderá perfectamente, e incluso la mayoría son cosas que o me han pasado realmente o son vivencias que son muy cotidianas en mi vida. Y obviamente pues tienen incluido una exageración, ¿no? Para darle ese humor, ese toque, buscar esa risa en el espectador, y yo creo que son aspectos en los que más de un espectador se va a sentir identificado totalmente. En cualquier caso, una magnífica forma de pasar una tarde-noche en este ya por fin otoño, que ya por fin nos ha llegado y que ya podemos decir que estamos en otoño. Es una obra que, bueno, no vamos a decir que haya estado girando, pero bueno, que ya habéis representado en algún sitio en Los Pedroches. ¿Cómo ha sido la recepción de esta obra? Pues la verdad es que hemos quedado un poco sorprendidos, ¿no? Porque ha tenido muy buena acogida la obra. Es verdad que la hemos representado creo que ha sido en tres localidades. Estuvimos en Pedroches en la primavera pasada, luego en verano hemos estado en Villanueva del Duque y en Torrecampo. Ahora lo vamos a representar en Pozoblanco y más adelante tenemos también, próximamente la representaremos en localidades de la comarca. Sí que es verdad que ha tenido bastante acogida. Prácticamente hemos tenido lleno en casi todos los sitios en los que lo hemos hecho. Destacar el caso de Torrecampo, que era un martes de verano y juntamos a 160 personas en una localidad pequeña, ¿no? Es decir, una localidad de 1.500 habitantes, que haya 160 personas a Vertes, que han ido más del 10% de la población. Y la verdad es que ha gustado. Como yo suelo decir siempre, las obras de humor tienen la particularidad de que no a todo el mundo le hacen gracia las mismas cosas. Sin embargo, las cosas tristes sí nos dan pena a todos por igual, ¿no? Y por lo que yo percibo de los espectadores conforme vamos representando la obra, es que es una obra que tiene algunos momentos de carcajada general, que lo hay, y luego pues hay cosas que le hacen más gracia a uno, cosas que le hacen más gracia a otros, y algo que sí me queda con lo que tenemos más satisfacción es que en todos los momentos en los que esperábamos que hubiese risa del público, nos encontramos gente que se ríe. Es decir, posiblemente somos al final aficionados y realmente es la primera obra que escribo, ¿no? Y es muy difícil conseguir la carcajada general continua. Pero sí tengo la percepción de que consigo llegar con ese toque de humor en todos los momentos que esperaba que hiciesen gracia, encuentro gente que lo entiende de esa forma. Lo cierto es que cuando uno está encima de un escenario, efectivamente hay momentos en los que se sorprende de la reacción del público, pero hay momentos en los que está un poco preparado a decir, vamos a hacer esto para conseguir esta reacción, y si no se consigue esa reacción, es verdad que te quedas un poquitín con el paso cambiado. Bueno, pues si, como decimos, como ven, el autor es paisano nuestro, los actores son paisanos nuestros, se va a celebrar en Pozoblanco, ya de por sí sería magníficas razones para dejar el braserito el sábado y acercarse hasta el Teatro El Silo. Pero además es una obra que es benéfica, lo recaudado va a beneficio de esas 5 asociaciones que trabajan con el tema de la salud en Pozoblanco. ¿Cómo surge esta idea de hacerla benéfica? Pues mira, la verdad es que fue algo que surgió un poco de la nada, buscando formas como darle también más difusión a la obra y aprovechar la obra para contribuir a una buena causa. Teníamos un cierto contacto con una de las socias de la asociación de Afinor, que lucha contra la enfermedad de la fibromialgia, y se lo planteamos, el intentar ofrecíamos nuestra obra para hacerla de modo benéfico, para intentar colaborar con ella. Le pareció una buena idea, lo plantearon en el Ayuntamiento de Pozoblanco, y a partir de ahí surgió la idea de que, bueno, que estaría bien plantearlo a modo individual, por así decirlo, pero que podría tener mucho más éxito, mucho más repercusión y al final obtener mucho más beneficio para todos si se contase con otras asociaciones de salud de Pozoblanco. Y así ha sido, ¿no? Al final, entre todos nos hemos ido moviendo y tras algunas reuniones que mantuvimos, pues la idea salió hacia adelante y muy contentos porque la participación por ahora creo que está siendo
la acogida bastante buena y es algo que lo que creo que casi sin querer lo vamos a ser pioneros, ¿no? Y considero que es lo necesario, porque en la zona en la que vivimos al final el público es muy reducido y muchas veces nos empeñamos no en crearlo, pero sí en mantener ciertas rencillas o ciertos roces o cierta rivalidad absurda cuando no es necesario, ¿no? Cuando eso nos destruye más que construye. Y en este caso, pues tenemos la unión de varias asociaciones que cada una intenta luchar por luchar, propiamente dicho, contra una enfermedad, pero que al final el objetivo de las distintas asociaciones que van a participar es el mismo, ¿no? Que es ayudar a las personas. Así es que yo creo que es una iniciativa fabulosa lo que se va a hacer este sábado. Bueno, pues recordarles que es el sábado, Teatro del Silo de Pozoblanco, a las 21 horas. La recaudación va destinada a las asociaciones AFINORC, Asociación de Fibromialgia del Norte de Córdoba, AFENBAC, Asociación de Familiares y Enfermos Mentales del Valle de los Pedroches, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer Recuerda, Sueño Compartido, que como saben ustedes trabaja con el tema de la ELA, y la Asociación Española contra el Cáncer en Pozoblanco. Todavía, como saben, hasta una hora antes del comienzo del espectáculo, una hora antes del espectáculo, en taquilla pueden conseguir esas entradas, sí, y de lunes a viernes, pues de 12 a 14 y de 19 a 21 horas en la taquilla del Teatro El Silo. Pues, como se dice habitualmente, José Antonio, mucha mierda para el sábado y ojalá que todo el mundo disfrute y que vosotros también os disfrutéis en el escenario. La verdad que sí, muchas gracias y esperamos eso, que la gente que acuda lo pase bien y sobre todo lo que estamos diciendo, ¿no? Que se colabora con una buena causa. Ha sido todo por nuestra parte, volvemos el lunes con más información de Pozoblanco. Cuídense, sean felices, que pasen un buen fin de semana. Pozoblanco, 18 de noviembre de 2022, les dejamos con las imágenes de la jornada.